Comenzar. Pues muy buenos días o muy buenas tardes, según desde nos estén sintonizando. Estamos ya en la recta final de nuestro seminario, de esta ronda de sesiones del Seminario Permanente de Derecho, Animales y Filosofía. Esta es nuestra quinta ronda de sesiones. Tenemos ya 5 años reuniéndonos, y la verdad es que me da mucho gusto tener hoy como ponente, pues a una persona que además de que admiro mucho, pues con quien me une una relación académica y de amistad también que agradezco y me siento honrada. El doctor César Nava Escudero, que es ya conocido de la casa porque es parte también de nuestro grupo de investigación en derecho animal y bueno, es también muy conocido a nivel iberoamericano porque es un referente en materia de derecho ambiental y de derecho animal. Es doctor PhD por la London School of Economics and Political Science de Inglaterra. Es maestro por la Universidad de Exeter en Inglaterra también, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es investigador titular C por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e imparte las materias de Derecho Ambiental, Teoría General del Derecho Ambiental, Biodiversidad, Aguas y otras materias en la Facultad de Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y es autor de muchos artículos en el tema de derecho ambiental, pero también de derecho animal y autor también de varios libros, entre los cuales yo destaco siempre debates jurídico-ambientales sobre los derechos de los animales, publicado por Jurídicas de la UNAM en 2015, y lo destaco siempre porque fue el primer libro en nuestro país en materia de derecho animal desde esta perspectiva que abonamos nosotros. Y también un libro muy reciente, muy interesante, que se titula Los derechos de los animales, una visión jurídica, que fue publicado en el año pasado, recién, en 2023, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así que, bueno, querido César, bienvenido. Esta es tu casa, como siempre, y te dejo con los seminaristas. Tienes tu micrófono cerrado. Sí, sí, tienes razón, gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida Rosy, por la presentación y los comentarios. Como siempre es un gusto participar en todos los eventos que tú organizas. Para mí también es un honor y además una necesidad elemental de vida el poder diseminar algunos de los conceptos, información en la que estoy trabajando. Entonces, siempre muy agradecido y con mucho gusto, Rosy, platicar contigo y colaborar y con todas las personas que nos están viendo de diferentes países del mundo. Bueno, yo para el día de hoy tengo una presentación que ya voy a compartir y que es una presentación que me permitirá, eh, digámoslo así, expresar una cuestión que desde hace mucho tiempo he venido trabajando para tratar de em, eh, no necesariamente alinear, pero sí tratar de darle cierto orden y sentido a la discusión jurídica sobre los derechos de los animales. Me ha preocupado esta situación mucho porque a lo largo de los estudios que he llevado a cabo en esta materia, me he dado cuenta que eh, se utilizan muchas expresiones, muchas palabras, y como mucho del discurso de los derechos de los animales o a favor de los animales proviene de áreas de la veterinaria, la etología, la filosofía, la sociología, la ciencia política, cuando se traducen a mi área de especialidad, que es el derecho, pues encontramos muchos problemas. Entonces, he visto cómo también en la legislación de algunos países o a través de la sentencia de algunas jueces o magistrados en países latinoamericanos y aquí en México, están tomando ese discurso de áreas que no son jurídicas, que no es que sean malas, está bien que, bueno, abona muchísimo, pero que
están generando un caos jurídico para la argumentación y la discusión. Y ese caos, que es lo que más me preocupa, está generando también un rechazo a al mismo momento sobre la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos de los animales. Entonces, lo que yo voy a presentar con ustedes, y así intitulé mi presentación de hoy, es hablar sobre una teoría jurídica sobre los derechos de los animales, es decir, tratar de orientar este lenguaje. A ver qué es una teoría jurídica que propongo, que he venido proponiendo. Es simple y sencillamente un sistema de conceptos y enunciados jurídicos, y toda teoría jurídica que tratemos de elaborar en cualquier área del derecho, que es amplísima, se construye a partir de postulados jurídicos. Y esta teoría de los derechos de los animales la he empezado a desarrollar a través de 20 postulados iniciales que yo he propuesto. Y esa propuesta está en mi libro, este último que publiqué, el de los derechos de los animales, una visión jurídica, que está impreso, pero ya se agotaron tengo entendido que ya se agotaron los ejemplares, tanto de la primera edición como de la primera reimpresión. Entonces voy a ver si nos pueden hacer una segunda reimpresión. Pero de todas maneras, lo encuentran en internet, en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ahí está el libro. Y esta propuesta que hago de 20 postulados para crear una teoría jurídica de los derechos de los animales está en las conclusiones de mi libro, precisamente, ¿no? Entonces, creo que esa es la finalidad de esta propuesta, de crear esta teoría jurídica, no con el objetivo, quiero aclararlo, de que sea la verdad única, absoluta y última. No, no se trata de eso, pero sí se trata de orientar, como explicaba yo al principio, la argumentación, las expresiones, las palabras correctas que debemos de utilizar cuando estamos en el mundo del derecho, porque de otra manera esto se ha vuelto, como decía yo, un caos de palabras, un caos semántico, un caos de expresiones que hacen, que generan muchísima confusión en el ámbito del derecho animal y de los derechos de los animales. Así es que voy a presentar los postulados, son 20, me voy uno por uno, los compartiré en pantalla y les iré explicando más o menos de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, el primer postulado que propongo es, de una vez por todas, tratar de homogenizar, eso sí, a qué hacen referencia las expresiones derecho animal y derechos de los animales. No son expresiones equiparables en el mundo jurídico. La primera se utiliza en algo que los abogados llamamos sentido objetivo, y la segunda se usa en sentido objetivo. En sentido objetivo significa que el derecho animal hace referencia a una ciencia jurídica, y puede ser ya sea como una ciencia jurídica un conjunto de normas, pero derecho animal no necesariamente hace referencia a eso, a la cuestión de los derechos de los animales, se utiliza en contextos distintos. Y en cambio, la expresión derechos de los animales, que se utiliza en un sentido objetivo, es subjetivo, perdón, es así, es la forma correcta para expresarnos jurídicamente, que vamos a hablar de derechos de unos seres a los que conocemos como animales. Desafortunadamente en el lenguaje común, la legislación, incluso en sentencias, colegas, en los congresos legislativos, pues hacen un uso indistinto de eso y bueno, hacen una revoltura de expresiones. Segundo postulado, lo que estoy tratando también de compartir a través de este segundo postulado es dejar en claro que la pregunta fundamental en el derecho, no en la filosofía, no en la biología, no en la etología, no en la veterinaria, en el derecho, sobre la cuestión del significado del animal o qué es el animal, es fundamentalmente centrarnos en el estatus jurídico que tienen los animales. Esa es nuestra pregunta. Eso es lo que en principio nos interesa a los abogados. No es que la parte filosófica o biológica, científica, etcétera, no nos interese. Claro que sí. Pero la pregunta fundamental que tratamos de resolver, y lo hemos venido resolviendo o tratando de resolver desde hace siglos, es la cuestión del estatus jurídico que guardan las personas en general y todos los demás seres y entes que nos rodean. Y la respuesta desde el punto de vista jurídico casi siempre ha sido que son cosas en propiedad, y así les hemos llamado en el derecho, aunque en la filosofía también. Bueno, tercer postulado. Leo, que el derecho considera a los animales como cosas significa que no tienen ni pueden tener derechos. Esto es algo
que me ha costado mucho trabajo tratar de socializarlo y compartirlo con personas que no son abogadas, porque a veces se cree que en la medida en la que uno utilice ciertas expresiones como seres sintientes o seres vivos, ya con eso los animales pueden tener derechos. Pues sí, a lo mejor eso en el mundo filosófico, en el mundo ideal, en el mundo de la lucha, pero en realidad, en el derecho, estrictamente, en las ciencias jurídicas, si los animales son considerados como cosas, pues no pueden tener derechos. Si conservan ese estatus jurídico, jamás, y por eso lo pongo en negritas, podrán tener derechos, y esta es la razón, porque las cosas en sentido jurídico no son ni pueden ser titulares de derechos. Sería un total contrasentido. Esto lo sabemos los abogados desde hace muchísimos años y creo que ha sido una aceptación en general. Si no podríamos determinar que una pluma pudiera tener derechos o que un vaso pudiera tener derechos cualquiera que fuera la esencia filosófica de la pluma o del vaso. Igual, cualquiera que fuera la esencia filosófica o ontológica del animal, si ellos permanecen como cosas en el derecho, es absurdo decir que tienen derechos. Entonces, ese postulado debe quedar ahí claramente establecido. Cuarto postulado, que el derecho considera a los animales como cosa significa también que son objeto de o del derecho. ¿Qué significa esto? Jurídicamente hablando, bueno, esto implica dos cosas. Primero, que están excluidas de participar o de estar en una relación jurídica. Esto significa que no pueden ser como las personas o como los seres humanos que están en relaciones jurídicas. Contratamos, vendemos, compramos, adquirimos, heredamos, etcétera. Entonces, si son, los objetos no hacen eso, una pluma no contrata con un vaso, no celebra convenios. No, no es así. Entonces, para que un vaso o una pluma pudiera celebrar un convenio, tendrían que dejar de ser cosas, jurídicamente hablando, repito, jurídicamente. Eso es lo que significa estar excluidos en una relación jurídica. Y solamente participan los que están en relaciones jurídicas, los que no son cosas aquello que no es cosa. Y la segunda implicación es que también son objeto de varios derechos de propiedad, es decir, son susceptibles de someterse a enajenaciones o transacciones jurídicas. Por eso es que es muy importante tener claro que en la medida en que los animales se mantengan como cosas, pues entonces ellos son susceptibles de ser derechos de propiedad de alguien más, porque las cosas, todo aquello, todos seres, entes o todo aquello que nos rodea que determinamos en el derecho que son cosas, pues las podemos, son susceptibles de apropiación. Yo me puedo apropiar de una laptop, me puedo apropiar de unos lentes, me puedo apropiar de una casa, me puedo apropiar de un vaso, me puedo apropiar de un bosque, me puedo apropiar porque son cosas, o de un árbol porque son cosas. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Entonces, si los animales son cosas, pues podemos apropiarnos de ellas o se les van a aplicar normas relativas a las cosas. Quinto postulado que propongo. Es un contrasentido, también lo pongo en negritas, en el derecho que existan normas, por ejemplo, de derecho privado, o sea, de derecho civil, que consideren cosa u objeto al animal y que al mismo tiempo existan normas, por ejemplo, en el derecho público, que lo reconozcan como titular de derechos. Esto pudiera significar muchos problemas para quienes no son abogados de entender. Pues, ¿qué es esto del contrasentido? No, no entiendo. Bueno, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Este, en el derecho generalmente dividimos a los seres o entes en dos. Hay un binomio muy claramente establecido. Son cosas y hay personas. Entonces, se ha dado en el derecho privado la idea ya muy consolidada de que los animales son cosas o son bienes, bienes muebles o bienes inmuebles. Y una gran cantidad de códigos civiles en América Latina y en algunas otras partes del mundo definen o regulan a los animales como bienes, es decir, como cosas. El problema que se ha presentado es que, creo yo, es un problema serio, es que por esta efervescencia totalmente justificada de justicia para proteger aún más a los animales a través del reconocimiento de derechos, hay leyes administrativas o leyes ambientales, leyes en general de derecho público, que están tratando de reconocer derechos a los animales sin que estos hayan dejado de ser cosas. Entonces, esto se vuelve un contrasentido porque así lo hemos venido explicando desde hace siglos y así está desde hace mucho tiempo en nuestra legislación. Entonces,
ha sido un verdadero problema el que nosotros estemos avanzando en las partes de las leyes administrativas, leyes ambientales, pero que al mismo tiempo los códigos civiles se queden rezagados. Entonces, no es posible que en el ordenamiento jurídico uruguayo, en el ordenamiento jurídico mexicano, en el ordenamiento jurídico colombiano, etcétera, pueda existir un ser que al mismo tiempo se acosa en una norma de derecho privado, pero sea titular de derechos en una norma de derecho público. Eso es un contrasentido. Claro, hay personas que me dicen, bueno, ¿y por qué no lo podemos hacer? Lo debemos de hacer. Bueno, pues es que sería tanto como revolucionar el derecho de una manera impresionante y eso abre la puerta a una serie de incertidumbres jurídicas con otros seres o entes o con otros objetos, vamos a llamarlo así, que son considerados cosas. Entonces, creo que la vía de entender esto es muchísimo más fácil que tratar de revolucionar todo el derecho como tal. Así es que, pues me preocupa. Me preocupa esta situación porque aquí en caso de México, por ejemplo, pues tenemos alguna legislación que establece un listado de derechos de los animales, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo lo hace cosa. O sea, el derecho civil lo considera cosa. Entonces pareciera que ese sistema híbrido está permitiendo que las cosas tengan derechos. Y bueno, eso es así como verdaderamente es poco entendible cómo pudiera suceder eso. Lo que ha sucedido en el derecho es que ciertos seres o entes que eran considerados cosas y que no podían tener derechos, pues simplemente los haces personas, les otorgas el estatus de persona. Voy a regresar en esto un poquito y dar ejemplos. Postulado 6, que los animales tengan el estatus jurídico de cosas implica que al ser cosas no son personas, que es lo que yo venía comentándoles hace rato. Es decir, en el derecho o eres cosa o eres persona. Y también, claro, que al ser objetos no son sujetos. Entonces, en el derecho, o eres cosa o eres persona, eres objeto o eres sujeto. Objeto puede sustituir a cosa, sujeto puede sustituir a persona. Entonces, los abogados decimos y utilizamos esta expresión, que es una aberración jurídica sostener que los animales pueden ser cosas y personas a la vez, o que puedan ser objetos y sujetos a la vez, como yo lo estaba explicando hace unos momentos. Es decir, esta pluma no puede ser una persona y una cosa a la vez. O es cosa o es persona. Debe de ser así. Claro, cuando nosotros decimos persona, pues no estamos pensando en el ser humano, no hay que pensar en el ser humano. La palabra persona no es equivalente a Homo sapiens sapiens, no es así. Entonces, creo que esa también debe ser un postulado que debe entenderse en el sentido de que hay dos cajones jurídicos, o eres persona o eres sujeto, o eres objeto o eres sujeto, y entonces el reto es que el animal deje de ser cosa para que pase a ser persona o que deje de ser objeto y que pase a ser sujeto. Lo hemos hecho muchas veces en el derecho. Muchos seres o entes que no han tenido derechos porque no eran personas, pues de repente se volvieron personas jurídicamente. Los negros, las mujeres, los grupos indígenas y muchos otros ejemplos tenemos donde hay ciertos seres o entes que no eran personas totalmente consideradas, ¿no? Como tal. No podían actuar, no podían tener relaciones jurídicas. Entonces, los negros, comunidades indígenas o mujeres simplemente los, se les otorgó el estatus de persona, entonces ya pudieron entrar a las relaciones jurídicas como tal. Dejaron de ser, por así decirlo, objetos del derecho y entrar a la relación jurídica. Eso es lo que pretenderíamos hacer con los animales. Si ya lo hicimos con otros seres o entes o se está trabajando en ese sentido, pues también se puede hacer con los animales y seguir así un orden jurídico. Séptimo postulado, como las cosas no son personas y las personas no son cosas, y como los objetos no son sujetos y los sujetos no son objetos, la única manera, y esto siempre lo he sostenido, la única manera de predicar derechos a los animales jurídicamente es que dejen de tener el estatus jurídico de cosas, es decir, hay que descosificarlos, o de objetos, es decir, hay que de-objetivarlos. Entonces, esto es uno de mis grandes inquietudes porque en el lenguaje a favor de los animales, de los derechos de los animales, es en el sentido de que sí vamos a predicar derechos incluso si son cosas, porque la lucha se desvía mucho a que, bueno, pues no importa que sigan siendo cosas porque pues, son seres sintientes, entonces pareciera que si nosotros estamos de acuerdo en que son seres sintientes, pues ya cambió su estatus jurídico de cosa. No, no es así.
A menos que queramos revolucionar todo el derecho, bueno, entonces abre la puerta para que una computadora también sea cosa y al mismo tiempo tenga derechos. No es así, no ha sido así. Y en el mundo del derecho internacional las cosas avanzan en el sentido en que yo estoy tratando de explicar. Y no estoy descubriendo el hilo negro, ¿eh? Para nada. Lo que pasa es que yo veo en el discurso de los derechos de los animales este problema. Postulado 8. En el derecho, las expresiones que se utilizan para designar a los seres o entes de los derechos, aquí hago la aclaración o la precisión, son los de persona jurídico y sujeto jurídico. También se le conoce como sujeto de derecho. Ambos se utilizan para identificar el estatus jurídico que se tiene el derecho y sirven de centro de imputación de derechos subjetivos en tanto facultades, permisiones, potestades, intereses, etcétera. ¿Qué significa este postulado 8? Pues una cosa muy sencilla, ¿no? Es decir, en el derecho, ¿qué expresiones, qué palabras utilizamos para decir, ah, mira, ese ser o ese ente tiene un derecho? Ah, pues es persona jurídica. O ese ser o ese ente tiene derechos, ah, pues es sujeto jurídico. Entonces, en la medida en la que nosotros no podamos dirigirnos hacia un animal, hacia un grupo de animales o hacia todos los animales como personas jurídicas o sujetos jurídicos, pues no van a poder tener derechos. No basta con definirlos o caracterizarlos como seres que sufren o tienen dolor o son seres vivos o seres orgánicos, etcétera. No es suficiente. Postulado 9. Argumentar a favor de los derechos de los animales requiere que los animales adquieran el estatus de personas jurídicas. Este postulado 9 lo que estoy haciendo es reafirmar lo que digo en el postulado 8. Es decir, si queremos dirigirnos a los animales o queremos predicarles derechos, pues tienen que adquirir el estatus jurídico de personas jurídicas, porque ese es el concepto adecuado, es la personificación. A las mujeres se les personificó, por eso ahora tienen todos los derechos, al igual que un hombre. A los indígenas se les ha personificado, por eso tienen derechos. A los negros también se les personificó, bueno, por eso tienen derechos. Entonces, los animales tienen que adquirir el estatus jurídico de personas jurídicas, o bien de sujetos de derecho, es decir, sujetos jurídicos, de la subjetivación. A veces me preguntan y a veces se cuestiona si podemos encontrar un término medio, un concepto intermedio entre persona y cosa o sujeto y objeto. Pues yo pienso que no he estado a favor de eso. Hay otros abogados que se han dedicado al derechos de los animales que también han señalado lo mismo. eh, y lo que se trata es evitar como crear una especie de estatus jurídico intermedio entre la persona y el objeto. ¿Por qué es esto? Porque miren, llevamos utilizando el concepto de persona jurídica para señalar a las personas, a los seres que tienen derechos, muchos siglos. Y el de sujeto de derecho, sujeto jurídico, pues tenemos, ¿qué les podría decir? Un poquito más de 300 años. Y hay muchos juristas que incluso dicen que el único concepto que existe es el de la persona jurídica, ¿no? La personificación. Entonces, si en 300 años no hemos logrado que muchos abogados, doctrinarios, jueces, magistrados, litigantes acepten el concepto del sujeto de derecho, imagínense incluir ahorita uno tercero. Es como una locura. Ay, es que doctor Nava, pues el derecho es de locuras. Pues sí, está bien, pero entonces, si nos hemos tardado 300 años en aceptar el sujeto de derecho, imagínense cuántas décadas van a tener que pasar para aceptar este concepto, un tercer concepto. Y mientras tanto, pues que sufran los animales, ¿no? O a ver cómo los protegemos jurídicamente. Entonces, hay que evitar este tipo de conceptos porque los he visto propuestos de la cuasi persona. O sea, el animal no es cosa, pero no es persona, es una cuasi persona. O es un cuasi sujeto, o es una cosa plus, un objeto plus. No, eso no puede existir. O sea, o eres un titular de derechos como persona o sujeto, o no eres un titular de derechos porque eres objeto y cosa. No hay más para dónde irse. Podemos inventar, podemos hacer ficciones, bueno, muchas ficciones, y dejaremos pasar el tiempo a ver cuál de todas ellas pega, ¿no? Pero ya está construido el derecho como para andar cualquiera de esos dos caminos. ¿Por qué buscar un hilo negro, algo distinto?
Postulado 10, cambiar el estatus jurídico del animal, ya sea de cosa a persona o de objeto a sujeto, no significa cambiar la esencia ontológica del animal. Creo que esto ya es algo aceptado en general, ¿no? Porque hay personas que de repente se asustan. Ay, pues es que cómo ya le vamos a, los animales se van a volver seres humanos. No, no, no. Solo cambias el estatus jurídico, eso es todo. Nada más. No cambias la esencia, ¿no? Postulado 11. em, También hago la aclaración de que en la personificación, el cambio de estatus debe construirse a partir de vincular las nociones de persona jurídica y sentencia. Entonces, el concepto que yo propongo a jueces, magistrados en América Latina, en España y en muchas otras partes, es que el concepto que se utilice para el estatus del animal es persona sintiente. A ver, ¿de qué estoy hablando? Bueno, si decidimos personificar, porque hay muchas personas que solamente quieren hablar del concepto de persona, es decir, personificar al animal y no utilizar el concepto de sujeto. Bueno, si se quiere personificar al animal o queremos hacer personas, bueno, pues necesitamos llamarle de alguna manera. ¿Qué significa esto de llamarle de alguna manera? Bueno, en México, como en muchos otros países, la persona jurídica se divide en dos, tiene dos categorías. Las personas físicas, que son los seres humanos considerados individualmente, y entonces celebran contratos, convenios, etcétera. Y las personas morales, que son como las instituciones, asociaciones públicas, las universidades, etcétera. Y son esas dos categorías nada más, la persona física y la persona moral. En México, todo ser o todo ente que se personifica o es persona física o es persona moral. Así está en nuestro derecho. Entonces, es importante saber, bueno, pues es muy difícil que el animal quepa en persona física porque está destinado al ser un humano individualmente. Y también es muy difícil que quepa el animal ya personificado en el concepto de persona moral, como una universidad. Entonces, el concepto que yo propongo es seguirle llamando persona al animal, sí, claro, ya va a ser persona, pero va a ser una persona sintiente. ¿Por qué utilizo la palabra sintiente? Porque en los últimos años eh, el argumento filosófico, el componente ético, filosófico y científico de mayor fuerza que se utiliza en la discusión a favor de los animales ha sido la sintiencia. Entonces me parece que la mejor forma de caracterizar el estatus jurídico del animal es personificarlo, se le va a llamar persona y luego sintiente. Yo prefiero, y por eso propongo este concepto, a otros conceptos que he leído en sentencias o en la legislación, donde señalan que, por ejemplo, tal o cual animal es una persona no humana. A mí no me gusta ese concepto, no me gusta. ¿Por qué no humana? Pues porque es un concepto negativo. Bueno, pues si es una persona no humana, entonces, ¿qué es? El derecho hay que hacerlo, hay que escribirlo de manera afirmativa, no negativa. Entonces, bueno, pues hay jueces que dicen es que es una persona no humana. Bueno, yo prefiero el de persona sintiente. Nos trasladamos al postulado 12, la subjetivación. Bueno, hay personas como yo que consideramos que es mejor jurídicamente, que lo idóneo jurídicamente es que a los animales se le cambie el estatus jurídico, pero que no sean personas, sino que sean sujetos jurídicos. Ya les explicaba yo que hay dos formas, ¿no? Hay dos conceptos, o eres persona o eres sujeto. Yo opto o yo prefiero, yo propongo que al animal en lugar de que se le personifique para que sea persona, se le subjetivice para que sea sujeto. El cambio de estatus entonces habría de unir el de sujeto jurídico y sintiencia. Lo mismo que hacemos con persona, persona y sintiencia, pues aquí igual, sujeto jurídico y sintiencia. Entonces, el concepto que yo propongo, el idóneo para mí, más que el de persona, digo, propuse el de persona sintiente porque hay gente bien, personas muy clavadas en la cuestión de la persona. Pues ya, pues, si esa es la idea, pues usa persona sintiente. Pero para los que no, para los que comparten mi idea, como yo comparto la idea con otros abogados de que es mejor utilizar la expresión sujeto, sujeto jurídico, pues propongo la de sujeto sintiente. ¿Por qué? Pues una vez más, porque sujeto es un concepto muchísimo más amplio, ahorita lo voy a explicar, y sintiencia otra vez es el concepto científico, filosófico, el componente que más se utiliza, el que más se argumenta para argumentar a favor de los derechos de los animales. Ay, ¿por qué quieres otorgar derechos a los animales? Ah, pues porque son seres sintientes. Bueno, pues entonces vamos a llamarles jurídicamente sujetos sintientes, no llamarles sujeto no humano. Pues otra vez cometeríamos el mismo error de la persona no humana. Entonces,
A mí me parece que el sujeto sintiente puede cohabitar junto con muchos otros sujetos que hay en el derecho. Postulado 13, y esto reafirma lo que les estoy diciendo, es preferible subjetivar, lo pongo en negritas, al animal que personificarlo. El concepto de sujeto jurídico tiene mayor amplitud de contenido que el de persona y evita aceptar como única la fórmula humanos, personas, derechos. ¿Y qué es todo esto que les acabo de leer? Bueno, ¿qué significa esto de tener mayor amplitud de contenido que el de persona? Miren, el concepto de persona ha estado generalmente asociado con esta fórmula en el derecho. Eres humano, los seres humanos son los que se personifican, son personas y entonces las personas tienen derechos. Y es un bloque durísimo. Y ahí está la teoría de los derechos humanos. Y gracias a la teoría general de los derechos humanos y de todo lo que ha avanzado en derechos humanos y como se han venido avanzando y reconociendo y apoyando, etcétera, pues la idea queda muy firme. Es decir, la fórmula es, si eres ser humano, pues entonces eres persona y como persona tienes derecho. Quienes tienen derechos, vamos a llamarlo así en el derecho constitucionalmente, no son per se los humanos, sino son las personas. Si uno agarra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo cuarto, donde se habla sobre los derechos, pues no dice todo ser humano tiene derecho al medio ambiente sano, no dice todo ser humano tiene derecho al agua, no todo ser humano, no, dice toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, toda persona tiene derecho a un acceso al agua. Entonces, ¿quién tiene los derechos? Pues la persona, porque es el concepto jurídico, es el que nos permite actuar en el derecho, es lo que nos permite exigirle al Estado que nosotros podamos, que nos garantice un derecho. Entonces, está muy vinculado el concepto de persona a ser humano. Por eso es que yo prefiero utilizar el de sujeto jurídico, que también existe. Claro que nada más lleva 300 años de existencia, el de persona varios siglos. Varios siglos porque viene desde Roma y este pues, tiene no más de 300 años. Desde mi punto de vista, quien lo conceptualizó y lo dotó de contenido es Leibniz, el filósofo. Entonces, pues yo considero que subjetivar es más fácil. ¿Y qué significa que tenga mayor amplitud de contenido? Bueno, que persona está muy vinculado a persona física y persona moral, ya se los explicaba, ¿no? Persona individualmente considerada o persona conjunto de personas, la Coca-Cola, conjunto de personas, la UNAM, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, conjunto de personas, ¿no? Entes. Bueno, pero en cambio el sujeto no. El concepto de sujeto jurídico se está empezando y se ha venido aplicando a seres o entes que no necesariamente son considerados o muy cercanos a los seres humanos. El mejor ejemplo que les puedo dar en este caso es el de la naturaleza. La naturaleza, evidentemente, pues no podríamos decir que es un ser humano o son seres humanos o es un conjunto de seres humanos. No, no lo hemos entendido así. Y cuando se redacta en algunas constituciones y en algunas legislaciones, la cuestión de que la naturaleza tiene derechos, se pregunta, bueno, ¿y en calidad de qué? ¿Cuál es el estatus jurídico que tiene la naturaleza? Pues generalmente le ponen sujeto, sujeto colectivo de derechos o sujeto o ente si se quiere, pero generalmente se utiliza un concepto que no es el de persona. Entonces hay seres o entes, los ríos también, por ejemplo, ahora también está avanzando mucho la explicación sobre los ríos, ¿cómo se llama? El predicar derechos a los ríos, se utiliza más bien la idea de que no es que vayamos a personificar a los ríos, los vamos a subjetivar, van a ser sujetos, porque en el concepto de sujeto caben más que seres humanos. ¿Y por qué caben más que seres humanos? Porque así lo dotó de contenido Leibniz, que es el creador y el que originó el concepto, y entonces ese concepto ha transitado en el derecho, en el mundo jurídico, para meter a otros seres o entes que no son seres humanos, como la naturaleza, los ríos, eh, la tierra y otros más. Entonces es más fácil, muchísimo más fácil hablar que los animales van a ser sujetos que personas. Porque personas siempre vamos a encontrar una resistencia. Aquí en México es mucha resistencia en todas las facultades y todos los departamentos de derecho de las universidades. Duro y dale, no, pero ¿cómo si solamente las personas pueden ser los seres humanos? ¿Por qué quieres personificar? Bueno, pero en cambio si subjetivizas, como se ha hecho con la naturaleza, bueno, no tienes problemas. De hecho, bueno, que los animales no pertenecen a la naturaleza. Bueno, pues entonces cuando se reconoce un derecho a la naturaleza, ¿no acaso estaremos o se infiere de ahí que se está reconociendo derechos a los animales?
Y no ha habido, y no hubo, ni ha habido tanta oposición para reconocer los derechos a la naturaleza como a los animales. Tan es así que, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México está claramente la idea de que la naturaleza tiene derechos y de los animales, bueno, pues tenemos que adminicular disposiciones, inferir, hacer todo un razonamiento para llegar, pues a lo mejor sí, aunque sea de manera indirecta, se está reconociendo a los animales como seres que tienen derechos. De manera tal que por eso sugiero y he sugerido que lo mejor es subjetiva, porque ahí entran muchos seres o entes, incluso seres que ni siquiera han nacido, se empieza a hablar de ellos, de estos entes como entes, como sujetos, no como personas. En fin, esa es la propuesta que hago en el postulado 3. En el postulado 14 hablo de lo siguiente: los vocablos o expresiones sintiencia, sensibilidad, seres vivos, seres sintientes, etcétera, describen o caracterizan a los animales, pero no determinan, por eso lo puse en inglés, su estatus jurídico en el sentido en el que sí lo hacen los de persona jurídica o sujeto jurídico. Y termino el postulado 14. Caracterizar o describir al animal es distinto a determinar su estatus jurídico. Esto es de la mayor preocupación en lo que yo he venido desarrollando desde hace más de 10 años, porque yo he visto que hay algunas legislaciones en América Latina, hay algunos casos o unos discursos que yo escucho de diputados, senadores, de legisladores o en la doctrina, que por el simple hecho de decir que un animal es ser sintiente, ya dejó de ser cosa. Pues sí, a lo mejor en el mundo de la biología, la ecología, la etología, la veterinaria, la filosofía, lo que ustedes quieran, pero en el derecho, hasta el momento, hasta donde mi capacidad mental me puede dar, el hecho de que se diga que un animal es un ser sintiente, lo estamos caracterizando, lo estamos describiendo, pero no cambia el estatus jurídico. ¿Por qué no lo cambio? Pues porque tenemos que aceptar que el animal es o persona o es cosa. Entonces no basta decir que los animales como seres sintientes ya no son cosas. Bueno, sí, muy bien, ese es el principio, pero ¿y si no son cosas, qué son? A ver, porque así dice el discurso, aquí en México lo he escuchado. Es que los animales ya son seres sintientes, entonces ya dejaron de ser cosas. Pues muy bien. Y entonces si no son cosas, ¿qué son? Cosas plus, personas, persona física, persona individual como persona moral como la Coca-Cola, o van a ser sujetos como la humanidad, ¿no? Van a ser sujetos sui generis como los guerrilleros o los movimientos de liberación nacional, o qué. Entonces, no sirve lo suficiente en el derecho, y por eso la fuerza del postulado 14, por eso así lo escribí, que no hay que irse con la finta jurídica de que como muchos filósofos, biólogos y sociólogos dicen que los seres sintientes ya dejan de ser cosas, pues en el también derecho va a aplicar eso. No, no es así. Y se está creando un problema al momento de incluir esas expresiones filosóficas o esas creencias no jurídicas en la propia legislación. A ver, pues vuelvo a repetirlo. Desde hace años a los animales se les consideró, y ya tenemos muchas décadas, muchos años como seres vivos. Y cuando decíamos a los animales son seres vivos, ¿a poco ya cambió su estatus jurídico? No, simplemente se le caracterizó. Y luego viene la cuestión de la sintiencia. Bueno, pues son seres vivos, muy bien, perdón, seres sintientes. ¿Y ya se le cambió el estatus jurídico? No, en la filosofía a lo mejor, bienvenido, pero en el derecho no, no, no es así, no ha sido así, a menos que, vuelvo a insistir, se quiera revolucionar todo el derecho en todos los sentidos y ir en contra de principios generales del derecho que hemos venido suscribiendo desde hace muchos años. Entonces, para evitar revoluciones que no sabemos a dónde nos van a llevar, pues lo mejor es simplemente decir, entender que lo que tenemos que hacer con el animal es personificar o subjetivar. Desde mi punto de vista, como ya les dije, hacer los sujetos, subjetivarlos, como a la naturaleza, a los ríos, a los bosques, a las áreas naturales protegidas, se les considera sujetos, bueno, pues también a los animales. Personas es muy complicado. Hay muchas resistencias, hay complicaciones serias. Bueno, pues ahí está la vía jurídica, pues hagamos sujetos a los animales, como se ha avanzado con otros seres o entes que nada tienen que ver con los humanos, como un bosque o como la naturaleza. Bueno, si ya nos están dando la vía, pues vámonos por ahí, no está mal. Entonces, este es un tema difícil tratar. Hay gente que está ya muy convencida de que llamarle, porque incluso hay cierta influencia desde Europa,
de que un animal al considerarlo ser sintiente, pues ya cambió su estatus jurídico. No, para mí no. El estatus jurídico del animal va a cambiar cuando deje de ser cosa y sea persona o sujeto. Decir que no es cosa, pues es un primer paso. Ah, pues muy bien, ya no eres cosa. Y entonces si no es, porque en el derecho, si algo no es, hay que saber qué sí es. No se le puede dejar en el limbo. Entonces necesitas determinar, necesitas precisar. Postulado número 15, que se argumente que los animales tienen derechos, no equivale a decir a que se trata de todos los animales, ni a decir que se trata de todos o los mismos derechos que los humanos. Se trata de derechos morales básicos. Claro, aquí, desde luego, siempre hay una discusión muy dividida, porque hay muchas personas que consideran que deben ser todos los animales. Yo hasta el momento no he podido considerar jurídicamente que se trata de todos los animales, porque como abogado he entendido que el concepto filosófico, ético-filosófico para argumentar, para solidificar, para basar, para fundamentar que un animal tenga derechos es su sintiencia. Así como nosotros fundamentamos que los humanos tienen derechos a través de la dignidad es el concepto, para los humanos, pues para los animales es la sintiencia, entre otros. Y hasta donde sé, la ciencia no ha podido corroborar que todos, absolutamente todos los animales sean seres sintientes. Por lo tanto, es que ese postulado 15 está orientado a señalar que no se trata de todos los animales. ¿De cuáles sí? Pues evidentemente los que son seres sintientes. Y lo mismo en la cuestión sobre todos los derechos. No se trata de todos los derechos humanos, solamente de los derechos morales básicos. Em, Postulado 16, vinculado al anterior, le doy lectura. Se requiere de una tipología jurídica para determinar qué animales estarán sujetos a qué derechos. Las tipologías jurídicas, provenientes a su vez de otras clasificaciones como las científicas o filosóficas, son subjetivas o arbitrarias, pero inevitables. También mis pláticas académicas en algunos foros me han dicho, bueno, las tipologías, me han argumentado que las tipologías no son buenas. ¿Qué derecho tenemos nosotros a estar clasificando entre domésticos y silvestres, entre animales de granja y los que no lo son, entre animales que se comen y los que no se comen, entre animales que son ferales y no lo son, etcétera, ¿no? Bueno, sí, es verdad. A lo mejor eso es muy arbitrario, es muy subjetivo, pero son inevitables porque lo hemos venido haciendo desde hace muchos años y lo vamos a seguir haciendo. Y la prueba más real que les puedo comentar es que cualquier ley que ustedes hablan sobre la ley de protección de animales, por lo menos aquí en este país, que muchas leyes tenemos ya de bienestar animal y de protección de animales, pues siempre andan haciendo sus clasificaciones, siempre andan diciendo animales, que si para recreación, animales para esto, animales para animales, siempre se hacen clasificaciones. Entonces, claro, pues vamos a necesitar una tipología jurídica para determinar qué animales sí tendrán derechos. Claro, en el entendido, como os estoy diciendo, que no podrían ser todos los animales. Pero aún siendo todos los animales, siempre queda la pregunta en saber qué derechos van a ser, a qué derechos. Y eso, bueno, pues también tiene una respuesta. El postulado 17 es lo que da respuesta a esta última reflexión. Los derechos, en tanto intereses, que se predican los animales están ligados a la condición esencial de sus cualidades morales o componentes éticos adscritos. Los más comunes son sintiencia, vida, movilidad propia. Entonces, me parece que cualquier animal que pudiera tener todos estos eh, componentes éticos, estos atributos, así como los seres humanos tenemos el atributo de la dignidad, los animales tendrán el atributo de la sintiencia, de la vida, de la voluntad propia, conciencia, capacidades cognitivas, en fin, toda una serie de conceptos que a veces se yuxtaponen. Algunos sirven como género o especie, pero de todas maneras son todo lo que ayuda a describir a los animales como son y cuál es el interés que estamos protegiendo jurídicamente. Pues a lo mejor el interés que protegemos es la vida, o su movilidad, o sus capacidades cognitivas, su sintiencia, etcétera. Bueno, eso ayuda a determinar qué animales bajo todas estas características, o solo alguna de ellas, o muchas más, nos van a servir para escribir enunciados jurídicos que digan todo animal o tienen derechos para esto, ¿no? O toda persona sintiente tiene derechos a, o todo sujeto sintiente. ¿Y quién es el sujeto sintiente? Pues ya dije, ¿no? Ya no vamos a decir toda persona, pues, ya la persona física tiene tales derechos. No, no, no. Ahora va a ser el sujeto sintiente o la persona sintiente. Postulado 18, esto creo es muy fácil de entender, esto sí va
más o menos en torno, casi siempre ha sido. Así, los derechos que se predican a los animales son el derecho básico a ser tratados con respeto, que son el de la vida, la integridad corporal y la libertad, y el derecho básico a no ser tratados como propiedad de otros. Claro, hay muchos abogados, muchos juristas que hablan sobre los derechos básicos de manera distinta. Hay diferentes, vuelvo a lo mismo, clasificaciones que son subjetivas, pero inevitables. A mí me gustan estos dos derechos, me parecen los más completos. Entonces, esto sería, ¿no? Aún así, el postulado 18 es un dardo que yo espero sea lo suficientemente venenoso contra aquellos que se burlan de quienes argumentan a favor de los derechos de los animales, que los derechos de los animales, ahí sí se burlan diciendo que un gato ahora se puede casar con un perro o que un chimpancé ahora puede ir a votar. Entonces, bueno, pues el postulado 18 espero yo que quedara claro que el principio, el arranque, el punto de partida es este, no que vaya a ir a votar. Postulado 19 para que sean parte de una experiencia jurídica real, y es decir, no se quede en la discusión, en el activismo, en la lucha, en el cerrar calles, ¿no? Y es decir, que produzcan consecuencias jurídicas, es que los derechos de los animales se plasmen o queden puestos en una norma jurídica. Eso también ha sido muy importante a veces en mis pláticas, en mis reuniones, en mis foros, con aquellos que no son abogados y que son verdaderos defensores de los animales. Siempre les digo, de nada sirve tu lucha filosófica, biológica, veterinaria, ambientalista, ecologista, etcétera, si no queda plasmada en una norma. Y tiene que quedar plasmada en una. ¿Y qué significa que quede plasmada en una norma? Que se diga claramente quién tiene el derecho y quién lo va a garantizar. Porque si nada más se dice, pues los seres humanos tenemos derechos con los animales respecto a esto y esto, pues no, eso no es un derecho, eso no es reconocer un derecho. Es un enunciado jurídico que habla de los deberes que tenemos respecto a ciertos seres o entes, pero eso no genera un derecho a favor de ellos. No es así jurídicamente. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con los derechos humanos? Yo me acuerdo en este punto cuando se elevó a rango constitucional aquí en México el derecho humano al medio ambiente adecuado, así se llamaba. En 1999, en nuestra Constitución, se dijo, toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, punto. Eso fue el enunciado jurídico de 1999. Híjole, hubieran visto ustedes, queridísimo foro, hubieran visto todos los ambientalistas al punto del suicidio. No, pero ¿cómo es posible que no se haya dicho quién lo garantiza? Que por qué utilizaste la palabra adecuado, es mejor ponerle sano. Bueno, era una cosa, pero verdaderamente brutal, ¿no? No me quiero alargar mucho en la discusión, pero finalmente, después de mucho tiempo, hasta el 2012, se hizo una reforma en la Constitución y ya quedó establecido, le agregaron un parrafito. Entonces, toda persona, ahora dice la Constitución, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, quitaron lo adecuado, para su desarrollo y bienestar. Punto y seguido. El Estado lo garantizará. Punto y seguido. Y viene otra frase. El Estado lo garantizará. Es una lucha, es una demanda de los ambientalistas. Y en otras áreas siempre ha sido lo mismo. A ver, es necesario decir quién te va a garantizar la Constitución, quién, el Estado o quién. Aunque se entiende, lo importante es que quede plasmado en una norma jurídica, que quede puesta. Es que yo entendí, no, pues no entendiste, mejor que esté, que no quede como un principio o algo que a lo mejor se infiere o que a lo mejor dentro de la interpretación que interpreta el que va a ser el intérprete de la Constitución, pues a lo mejor se dice que a lo mejor llegó a interpretar que sí dice, pero va a haber otro intérprete que va a decir pues que no dice. Bueno, entre lo que vemos, pues mejor que quede redactado clarito para que nos hacemos tantos problemas, que quede clarito, todos los animales tienen derecho a, el Estado lo garantizará, bueno, muy bien. O si no quieren todos los animales, bueno, he escuchado sugerencias, bueno, que empecemos con los simios, bueno, pues a ver, todos los simios tienen derecho, o todas las personas sintientes que sean simios tienen derecho, el Estado garantizará sus derechos. Bueno, vamos a ver cómo redactamos, ¿no? El enunciado jurídico, pero tiene que quedar plasmado, porque de otra manera, pues está muy bien para la lucha, para cerrar calles, para pintar paredes, lo que sea, pero ahí se quedó. No es que no sea, no es que no sea importante eso, pero como abogado, pues yo sí quiero ver que quede en la Constitución y en una norma jurídica, porque con eso nosotros trabajamos, con normas jurídicas, ¿no? A eso nos dedicamos. Y finalmente el postulado último, el 20, el postulado 20 está en mi libro. Como les decía, todos estos postulados están en mi libro. Dice lo siguiente: en el derecho, la persona o el sujeto pueden tener solo el jus, pero no la obligación. También hay una serie de críticas, de confusiones,
eh, alegatos, si se quiere, que si nosotros a un ser o un ente le damos derechos, entonces ese ser o ente tiene obligaciones. No, eso es falso. Hay en la experiencia del derecho muchísimos casos en donde muchos seres o entes tienen derechos, seres humanos tienen derechos, pero no obligaciones. Eso podríamos también tenerlo en los animales, porque claro, esta ha sido también una de las burlas que se hacen a los defensores de los derechos de los animales, decir, ay, sí, mira, le vamos a dar derechos a tu animal de compañía. O bueno, todavía utilizan el de mascota, ¿no? Ay, mira, le vamos a dar derechos a tu mascota. ¿Y cuál va a ser la obligación de tu cerdito que tienes en la casa? ¿Qué obligaciones tiene? Y entonces te quedas, pero ¿y quien estuvo hablando jurídicamente que van a tener obligaciones? Ahorita estamos discutiendo el jus, no la obligatio. Ya si quieres después discutimos la obligatio, pero ahorita primero el jus. Y hay suficientes experiencias en eso. En el postulado, la siguiente frase o siguiente enunciado señala con el estatus jurídico de personas sintientes o sujetos sintientes, y ya hice yo la aclaración, prefiero el de sujetos sintientes, a los animales se les puede asignar derechos y no deberes. Esto se ha venido discutiendo desde hace muchísimas décadas. En México, el gran filósofo García Maínez lo estableció, probablemente lo estableció en su primera edición de, de épocas de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de la década de los 40. Dijo esto que yo les estoy diciendo. Y pues cantidad de maestros juristas vienen repitiendo esto y esto. Ah, pero cuando se toca a los animales, no, pues tienen que tener obligaciones. No, pues ¿cuál? No es cierto. Y el último de los enunciados, los animales no ejercen por sí mismos sus derechos, pero no por ello dejan de tenerlos. Actúan en la escena jurídica a través de sus representantes. En efecto, en el mundo del derecho hay muchas personas jurídicas o muchos sujetos jurídicos que no necesariamente ejercen por sí mismos sus derechos, como las personas que están en estado de interdicción, que a veces en el pasado se les llamaba locos. Pues no pueden ejercer por sí mismos sus derechos, pero no por ello dejan de tenerlos. ¿Y cómo actúan en la escena jurídica? Pues a través de sus representantes. Pues lo mismo sucedería con los animales. Ese es un postulado que debe quedar claro en el mundo del derecho. No necesariamente al animal o a los animales, a algunos o a todos o a algunos de ellos, se piensa que van a ejercer sus propios derechos. No, va a haber representantes que puedan ejercer sus derechos. Así como en el medio ambiente se habla de guardianes de la naturaleza, también podemos hablar de guardianes de los animales, en el sentido de que se va a defender, van a ser los representantes de la defensa de los derechos de sus seres o entes. Y bueno, es un resumen de mi libro, pero pues ahí está y creo que más o menos ahí vamos con el tiempo. Así es que pues aquí termino con la propuesta que hago de 20 postulados de tipo jurídico para argumentar jurídicamente a favor de los derechos de los animales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César, por estas interesantes reflexiones y postulados que pues abonan mucho para la discusión de una rama del derecho que está en construcción y que bueno, no hay nada dicho. Estamos todos ahí proponiendo y explorando opciones. A mí me encanta porque encuadro en la categoría de lo que llamas locura. Directamente me dijiste loca. Porque yo soy de las que sí propongo que se puede crear un tertium genus, ¿no? Una tercera categoría, porque al final de cuentas, el concepto sujeto sintiente que tú propones es una tercera categoría. O sea, sí, ¿por qué pensar en una tercera categoría? Porque estamos rompiendo el binarismo persona-cosa. Entonces, hablar de un sujeto sintiente, que después de haber leído tu libro y escucharte varias veces en distintos foros, entiendo que es de las dos propuestas por la que te decantas, ¿no? Por el de persona sintiente, por los problemas que tú ya mismo has explicado, ¿no? Pero el concepto jurídico de sujeto sintiente, a final de cuentas, es un tertium genus, que si bien es la combinación semántica, jurídica e incluso, si me permites, filosófica de dos principios, la subjetividad y la sintiencia, pues a final de cuentas es un tertium genus, ¿no? Entonces es una propuesta interesante para discutir y bueno, también
te he comentado el tema de y lo hemos platicado, ¿no? Este, yo sí soy de la idea de que hay que abogar por todos los animales, aunque de manera transicional en los instrumentos jurídicos vayan saliendo de a poco, pero sí no debemos olvidar que esa es nuestra meta, ¿no? Porque si no estaríamos incurriendo en especismos de segunda clase. Pero por lo demás hay muchísimas felicitaciones, muchos comentarios de tu ponencia aquí en el chat. Levantó la mano Antonio Dianquín por si quisiera, de Argentina, de Formosa, por si quisiera hacer su pregunta de viva voz. Y también si alguno de los colegas que estuvieron participando en el chat quiere hacer uso de la voz, o sea, adelante, tenemos todavía unos minutos para abusar de la agenda del doctor. Doctor Eh, Antonio, sí, sí, muchas gracias, doctor. Aprovecho a felicitarlo por esta exposición y contribución que usted hace al debate sobre la subjetividad jurídica. Yo voy a ser muy breve en las preguntas. La primera pregunta que yo le hago, ¿qué opinión le merece esta propuesta de reforma constitucional que ha sido presentada en forma reciente por parte del gobierno mexicano? Creo que el Poder Ejecutivo, si mal no retengo, ujú, donde ahí no aparece la idea de subjetividad, parecería que habría una suerte de deber indirecto porque habla de provisión de maltrato y otras cuestiones, pero no aparece la idea de sujeto de derecho. Y la segunda cuestión que se vino debatiendo también en Argentina es como una tercera categoría, no sé qué usted piensa sobre sujetos de especial protección, si usted la ve compatible con esta idea de sujeto de derecho o usted ve que es como una categoría tipo el derecho colombiano, donde el sujeto de especial protección es un sector hiper vulnerable al cual se le asignará un plus de derecho en virtud de la vulnerabilidad, aunque no siempre fue esta la interpretación. Y la tercera pregunta sería si usted, además de los derechos básicos, ve viable asignar derechos políticos a los demás animales. Muchas gracias. adelante, César. No sé si quieras Gracias. responder. Sí, nos vamos una por una, ¿verdad, Rosy? Sí, ok. Me parece bien a reserva Sí, de lo que tú nos digas. no, está bien, me parece bien. Bueno, de la reforma constitucional que tengo entendido, ya se aprobó en diputados, anda en senadores, no sé si de un momento a otro ya se habrá aprobado también en senadores. Pues También sí, ya. ya quedó, ¿verdad? Sí. Pues es una reforma bienestarista, fundamentalmente, no se reconocen derechos a los animales ahí, desde mi punto de vista. Entonces, pues como dirían algunos moderados, pues es un avance. A los que no son moderados, pues dirían, pues esto es una cochinada, ¿no? Entonces, pues yo he escuchado a varios grupos con los que platico que han dicho que es una verdadera porquería, que hay una traición al discurso, a la lucha a favor de los animales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quizá por eso también desde hace mucho tiempo los primeros que empezaron a pensar sobre estos temas, ya también desde hace varias décadas, y muchas personas, particularmente en Occidente, hacían su clasificación, su tipología entre la posición bienestarista y la posición de derechos, ¿no? Y dos posiciones, otra vez una clasificación, ¿no? Entonces, están ahí las dos posiciones, las dos posturas, y bueno, pues ganó la bienestarista, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué se deriva a partir de ahí, pero esperemos, vamos a ver qué va a pasar con las leyes secundarias, ¿no? Porque, bueno, si es una posición mm, bienestarista, lo primero que se me ocurre pensar es que si ya a nivel constitución política está esta reforma, pues qué va a pasar con aquellas leyes pocas que hablan sobre derechos de los animales. Pareciera que hay un contrasentido en esa postura, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué sucede. Entonces, esa es mi opinión sobre la reforma. Es un paso la verdad, no es tan malo, qué bueno que se haya dado, pero claro, tampoco es lo que la gran mayoría de los defensores de los derechos de los animales hubieran querido ver. Por eso es que la van a tildar y la van a seguir tildando de una porquería o de una reforma insuficiente, traidora, incompetente, no conocedora del tema, en fin, una serie de situaciones. Mire, sobre la cuestión de la segunda pregunta, bueno, sí, claro, me parece bien el concepto de sujeto de protección especial es muy buena. Yo creo que no es un tercer concepto, el de sujeto de persona, sujeto, que el animal fuera un sujeto de persona, de protección especial.
porque, y que es bienvenido porque, y en esto lo he platicado con Rosy ya y no nos ponemos de acuerdo, sujeto sintiente no es un tercer concepto, no es tercer concepto. Es decir, el tercer concepto es la discusión entre si tienes persona y cosa, ¿cuál sería el tercer concepto? Si el de la cosa plus, estamos en ese primer nivel. Mi propuesta está en un segundo nivel, que es no un tercer concepto, sino crear el concepto jurídico debajo de persona o debajo de sujeto. Debajo de persona está persona y luego sujeto. Debajo de persona hay dos, que es persona física y persona moral. Ahí es donde entra la persona sintiente. No es el tercer concepto entre persona y sujeto, es el concepto que hay para persona que va a convivir junto a persona física, persona moral, persona sintiente. Entonces no es un tercer concepto. Podría haber otro tipo de persona, pero nada más la hay, solamente hay dos. Yo cuando hablo de que no se aceptan terceros conceptos, no es a ese segundo nivel, sino al primer nivel. El primer nivel es persona sujeto. Luego en persona hay un segundo nivel que es persona moral y persona física. Y en sujeto, el segundo nivel, hay persona sui generis, persona colectiva, hay persona, diferentes tipos, perdón, sujeto colectivo, sujeto sui generis, varios tipos de sujetos. Ahí es donde entra sujeto sintiente. Tampoco es una tercera persona. Entonces, la tercera persona, la discusión de la tercera persona es hasta arriba. Ahí sí yo lo respeto. Pero ya en el segundo nivel, ¿no? Porque yo he encontrado en el derecho que abajo de sujeto hay muchas otras formas de nombrar el estatus jurídico. Por eso es que les comentaba yo, por ejemplo, en la humanidad, en el derecho del mar, no, a la humanidad no se le llama persona, se le llama sujeto sui generis, y es una categoría jurídica. En el derecho internacional humanitario, a los movimientos de liberación también se les llama a veces sujetos colectivos o sujetos sui generis. Y a los animales es donde le podemos llamar. A la naturaleza se le está llamando sujeto colectivo. Entonces, yo creo que por eso es que la propuesta del sujeto de protección especial no es un tercer concepto, es un concepto debajo de sujeto. ¿Sí? Es lo que sustenta el concepto subjectum juris. Si esta persona juris, subjectum juris, debajo de persona juris hay dos conceptos y debajo de subjectum juris hay como tres o cuatro. Ahorita mencionaba ya los más importantes, ¿no? Entonces, vendría uno quinto. En todo caso, sería el quinto concepto, pero no es un quinto, simplemente son formas distintas de denominar a seres o entes. Entonces, la humanidad es sujeto. Sí, es muy bien sujeto, pero ¿cómo se llama? Ah, pues sujetos sui generis. Ah, bueno, a ver, las generaciones futuras son sujetos, sí, ¿y cómo les vamos a llamar? No, pues sujetos sui generis. Bueno, pero a otros se les llaman también sujetos colectivos, a otros se les va a llamar sujetos de protección especial. Entonces, mi propuesta no está en ese primer nivel para tratar de dar respuesta a la pregunta, sino en el segundo nivel. Y por eso estoy de acuerdo en que a los animales se les pudieran llamar sujetos de una vida, para robarnos la expresión de Reagan, sujetos de protección especial, sujetos de especial protección, que también muy bien lo ha redactado y lo ha propuesto también la doctora Rossi, sujeto colectivo y así, diferentes sujetos, pero no hay tercer concepto. Yo lo que me pongo es el tercer concepto en la primera categoría, persona y sujeto. Ahí sí no estoy de acuerdo, pero abajo los que quieran. Ahora, ¿por qué sería la propuesta de persona sintiente? Bueno, pues porque hay muchas personas que quieren ser persona, pero el hecho de que al animal se llame persona sintiente va a cohabitar con persona física y persona moral, mm, pero está debajo de persona. Entonces no hay, nada más siguen dos conceptitos, sujeto y persona. Lo que pasa es que hay personas que dicen, bueno, pues no es que sean personas, vamos a crear uno tercero, que sea cosas plus, ahí está el intermedio, ahí está el concepto intermedio. No, pues no hay ese concepto tercero, no debe existir ese, o eres persona o eres sujeto. Y ya te puedes llamar como persona, puedes ser sujeto, puede ser persona física, puede ser persona moral o puede ser persona sintiente. Y como sujeto, pues ya puedes llamarte sujeto sui generis, sujeto de especial protección, sujeto sintiente, sujeto colectivo, sujeto ente colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Como sé. Entonces yo lo considero bien. Y la tercera pregunta que fue sobre derechos políticos. Ah, pues mire, la verdad de las cosas no me he puesto a reflexionar mucho sobre eso. La verdad le voy a ser sincero. Em, mm, Tendría que estudiar yo demasiada, de manera muy profunda, a todos esos seres o entes que tienen derechos políticos y que no los pudieran ejercer por sí mismos,
saber cómo opera, ¿no? A lo que he llegado es pensar si una persona en estado de interdicción pudiera tener el derecho político de ser votado. Em, Creo que el derecho no ha avanzado en esa dirección o que ese mismo sujeto en estado de interacción pudiera votar, tampoco se ha avanzado en eso. Entonces es un tema que está todavía pendiente para la pregunta, ¿no? Y bueno, queridísima Rosy, para nada que eres loca, no, no, para nada, al contrario. Yo he aprendido también mucho de ti Gracias, César. oye, y qué bueno que seas loca en todo caso, ¿no? Necesitamos más locas y locos como tú, la verdad de Tal las cosas. cual. Así ¿Quieres es que que, escuchemos la pregunta de Daniel Romero, que tiene su mano sí, levantada? ¿Qué tal, César? Encantado de conocerte porque soy, vamos, un seguidor tuyo. He leído prácticamente todo lo que tienes un poquito sobre el tema y a pesar de que no concordamos en todo, admiro mucho tu trabajo, me ha servido muchísimo para seguir líneas de investigación. Es un verdadero placer y honor estar frente a ti, aunque sea mediante un ordenador. Yo quería hacer un par de reflexiones, a ver si te vienen a bien y si te parecen interesantes. Voy a ser muy breve y a ver si entiendo bien mi letra porque he hecho bastantes anotaciones. La primera de ellas es referente al término de persona sintiente. Creo que la oposición, mayormente de los civilistas, pero en general de casi todos los juristas, al concepto de persona no creo que no viene tanto por la denominación, sino por el contenido. Quiero decir, si realmente supieran que nosotros al denominar sujetos sintientes o sujetos de derecho tuviera el contenido o prácticamente un contenido parecido, si no idéntico, al de persona, creo que quizás también tendrían mucha oposición al término. Quiero decir que la oposición no viene tanto de la mera denominación jurídica, como del contenido real de esos derechos y cómo se garantizan esos derechos, sobre todo cómo se garantizan. Esa es la primera reflexión. Yo de momento no tengo seguro si persona o sujeto sintiente o sujeto de derechos es la idónea. Creo que como has comentado, César, el tiempo lo dirá y veremos, ¿no? cuál se adapta mejor. Eso sí, en cuanto al término de persona sintiente, como tal, me parece redundante porque hay un largo debate que tú obviamente lo has examinado sobre qué significa persona, de dónde viene etimológicamente. Eh, Creo que de forma rigurosa deberíamos hablar solo de persona, en todo caso, o sea, como base lógica, un sujeto, un ser que tenga personalidad. Un poco por hacer mención y rigor a la raíz, ¿no? de la denominación. Entonces, no, claro, persona sintiente, para ser persona, o sea, es decir, para tener, digamos, ese grado en las dimensiones de la conciencia o capacidades cognitivas, mínimo tiene que ser sintiente, o sea, como mínimo. Con lo cual, me parece redundante decir persona sintiente. Y enlazo con el segundo punto. Eh, Me gusta, me parece muy interesante y enriquecedor la propuesta que haces, César, sobre sujeto sintiente, pero para mí tiene dos complicaciones. El primero de ellos, si nos atenemos a sintiente, creo que lo nominal, es decir, bueno, en este caso lo adjetival, el adjetivo sintiente, creo que no hace mención al estatus jurídico real. Es decir, porque si he entendido bien entre líneas, César, en principio no podríamos reconocer, o no deberíamos, dependiendo, pero bueno, no podríamos reconocer derechos a todos los seres sintientes. Con lo cual, si no es a todos los seres sintientes, pierde un poquito de lógica el denominar sujeto sintiente. Pero me podrías contestar, César, bueno, pero es que a lo mejor no nos tendríamos que ir tanto al adjetivo sintiente, sino a sujeto. O sea, vamos a poner el acento en sujeto, no en sintiente, porque entonces habría que hacer a lo mejor una diferencia entre seres sintientes y sujetos sintientes. La siguiente, ahí se podría salvar, ¿no? Un poco esta oposición se podría salvar diciendo, hay que poner el acento en sujetos. Esto también es complicado, aunque creo que se puede salvar. Claro, entonces no serían todos los seres. ¿Qué entendemos por sujetos? Que ese es otro lío. Los que tienen cierta capacidad cognitiva, los que tienen cierto grado de subjetividad, los que tienen una dimensión de la conciencia pero otra no.
que también tiene sus complicaciones, porque incluso dentro del movimiento animalista nos podrían decir que esto es una especie también de especismo, ¿no? Lo cual yo discuto y hay argumento que no, pero, pero que también tiene objeciones argumentables. Em, lo has dejado entrever y en el libro yo al menos sí que no lo he visto, que dejes la puerta abierta en, bueno, ahora no sabríamos realmente qué géneros o especies o familias de animales serían los que habría que reconocer derechos. Entonces, dejar la puerta abierta. eh, claro, creo que aquí coincidirás conmigo que no sería lo mismo al reconocer el derecho a la vida, el de un insecto sintiente o incluso si pudiéramos llamar sujeto, que para mí no, pero que el de un cetáceo, por ejemplo, ¿no? Ahí hay otra complicación más. Y ya lo último, César, en cuanto has comentado que los derechos en tanto que intereses, esto, y voy a hacer una interpretación mía, no lo has dicho tú, ¿eh? Creo que hay que tener en cuenta que no de todos los derechos, como ya decía Raz, pero entre otros, como Atienza y Royce, y bueno, mucha gente, Añón Royce, eh, que no de todos los intereses se derivan derechos. Es decir, como aquello que decía Feinberg, ¿no? De si se tiene derechos morales, no, si se tiene intereses, se tiene derechos morales. Entonces, si se tiene derechos morales, se podría tener derechos jurídicos. Creo que no es así, Raz lo dice claramente, dice que uno de los intereses más importantes que hay es el de sentirnos amados y no por eso puede o debería de venir en un derecho. Ahí me imagino, aunque sí seguro, César, que conoces la doctrina de Manuel Atienza sobre lo que se debe entender por razonable, la razonabilidad razonable. A mí me gusta mucho eso. Es verdad que tiene también sus complicaciones, máxime cuando estamos reconociendo derechos a no humanos, pero volvemos al problema. El problema de base no es lo jurídico, como decía un filósofo aquí español, que decía que el problema del reconocimiento de derechos a los animales no es jurídico, sino que es político. Eh, y creo que va por ahí un poco los tiros. Pues nada, muchísimas gracias. No sé qué te ha parecido estas consideraciones y que un placer, César. Y bueno, ya te escribiré para alguna otra cosilla. Muchas Muchas gracias, gracias. Daniel. Siempre súper pertinentes tus comentarios. Yo, César, te daría estos últimos 13 minutitos, 15 para que respondieras porque me parece que hay posturas y cuestionamientos interesantes que hace fundadamente Daniel. Y con esto cerraría con una disculpa a todos los demás que sé que tienen preguntas y que quieren participar, pero pues estamos ya cortitos de tiempo y bueno, ¿no? Y pedirles de favor, por favor, que chequen sus micrófonos, porque hay algunos micrófonos por ahí abiertos. Gracias, César, adelante. Sí. Bueno, muchas gracias. Daniel, te agradezco muchísimo tus comentarios. Desde luego abierto a mantener abierta la relación de comentarios, etcétera. Espero que algún día podamos coincidir físicamente y platicar, ¿no? Te agradezco de verdad los comentarios respecto a mi persona y lo que he estado escribiendo. Mira, sí, tus tres preguntas dan para mucho tiempo, mucha discusión. Pero a ver, trataré de ser concreto. Respecto a tu primera pregunta, ¿no? La cuestión de la persona sintiente, el sujeto sintiente, la posición, etcétera. Sí, mira, yo creo que la oposición que existe sobre esta cuestión de estas expresiones tiene mucho que ver con la cuestión del contenido, ¿no? Y comentabas tú que podíamos transitar hacia la personalidad. em, y que quizá el problema de agregar sintiencia, ya sea a persona o a sujeto, es que si en efecto, si lo entendí bien, ¿cómo podríamos nosotros argumentar o a quién a quién no deberíamos dejar fuera, si es así, del concepto de sintiencia? Mira, quizá parte de la respuesta tenga que ver con esto, ¿no? Aun si nosotros pudiéramos hablar más de personalidad que de persona o de subjetividad más que de sujeto, la pregunta entonces es, ¿todo ser o todo ente que tenga personalidad puede ser sintiente? Es decir, la persona sintiente se hace necesaria porque escuchaba que comentabas tú que toda persona podría ser sintiente.
Sin embargo, yo creo que por lo menos aquí en México no toda persona es sintiente. Acá les decía que hay personas, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, o un municipio, o la nación, son personas, son consideradas personas, igual que la Coca-Cola. Yo no veo que la Coca-Cola sea sintiente. Entonces, no todo ser o ente que tenga personalidad es sintiente. La Coca-Cola tiene personalidad para actuar, pero desde mi punto de vista no es sintiente. Entonces, la categoría de sintiencia nos permitiría describirle, darle un lugar ejemplar a los animales, como se hace, por ejemplo, con la madre tierra. Voy a poner aquí el ejemplo. El ejemplo que mejor tenemos es el que está en esta, aquí lo busca el artículo 5 de la Ley de Derechos de la Madre Tierra de Bolivia. Ellos consideran que la madre tierra tiene la condición de sujeto colectivo de interés público. ¿Cuál es la personalidad de la madre tierra? Bueno, pues la personalidad para actuar va a actuar como sujeto colectivo y no necesariamente tendríamos que pensar que ya no hay sujetos colectivos de interés público o que todo sujeto sea colectivo de interés público. Entonces, yo creo que el concepto de sintiencia sí permite reducir, pero al mismo tiempo permitir que entren seres o entes que sienten a diferencia de aquellos que no sienten. La persona física es la persona individual, tú o yo, porque así lo definimos en México, la persona física, desde luego que es sintiente, tú y yo somos sintientes, ¿no? Pero la persona moral no es sintiente. No veo yo cómo un municipio pueda sentir. Claro, hay que dar la definición de sintiencia, pero ¿qué significa sintiencia, no? Pero claro que todo está vinculado a cuestiones de placer y de dolor. No veo yo cómo todavía podamos nosotros decir que un municipio siente o una alcaldía siente dolor o placer. Entonces, yo creo que ahí no vendría la confusión. Claro que estoy de acuerdo con lo que tú decías al final de tu intervención, Daniel, porque se vincula con uno que es una cuestión más política que jurídica. La idea de yo haber incluido la parte de la sintiencia, y eso es lo que siempre he tratado de señalar claramente, es que hay otras experiencias jurídicas en donde ha sido necesario darle un apellido a la palabra sujeto. Por ejemplo, la madre tierra es un sujeto, ese es su nombre, pero el apellido es, conforme a esta ley, colectivo de interés público. Ese es el apellido. En el ejemplo que yo daba de los movimientos de liberación nacional, el nombre es sujeto y su apellido es sui generis. Entonces, necesitamos un nombre y un apellido, porque yo soy persona, ahí está mi nombre, pero mi apellido es que soy física, soy persona física. No soy persona moral, mi apellido no es moral, ni soy sui generis, ni soy colectivo. No, mi apellido es física. ¿Cuál es el apellido de la UNAM o de la Coca-Cola? Moral. Bueno, acá en México generalmente llamamos persona moral, aunque a veces también se llama persona jurídica, etcétera. Y lo mismo con por ejemplo, si nosotros quisiéramos que los animales tuvieran la categoría de sujetos de protección especial, entonces el apellido es que son sujetos, ahí está el interés jurídico, perdón, ahí está el estatus. ¿Por qué tiene estatus? ¿Por qué tiene subjetividad? Pues ahí está. O vamos a llamarle persona de protección especial. Pues ¿cuál es el estatus jurídico? La palabra sujeto. Ahí le está dando ya la personalidad. Nada más que necesita un apellido. Es decir, toda persona que tiene derechos, todo sujeto que tiene derechos necesita tener un apellido. Entonces, todos llegamos al mundo de la actuación jurídica con nuestros nombres que nos dan estatus, persona o sujeto, ahí está nuestro estatus, pero necesitamos un apellido. Yo llego como persona física y la Coca-Cola llega como persona moral. La madre tierra en Bolivia llega como, ya lo había señalado, sujeto colectivo de interés público y otros llegarán como sui generis, como sujeto de vida, etcétera. Entonces, todas estas categorías, sujeto de vida, sintiencia, sui generis, ente colectivo, etcétera, todos esos son los apellidos que se unen al estatus jurídico de sujeto y así poderlos diferenciar. Igual que se hace con persona. El concepto que yo rechazo que decía persona no humana, cuando los jueces han dicho es que tal animal es una persona no humana,
Persona es que le están dando el estatus jurídico, ¿sí? De persona, ya le están diciendo, pues ya eres persona, entonces no eres cosa, pero le están dando el apellido de no humana. Entonces, bueno, pues decidieron nombrar a la persona no humana junto a la persona física y la persona moral. Entonces, yo creo que esa es la situación que se tiene. Claro, entiendo bien las dificultades que esto supone, pero la verdad, Daniel, también se me ocurrió hablar de esta categoría sintiencia. El sintiente está junto a sui generis, a ente colectivo, etcétera, etcétera, a todas las demás, vida, sujeto de una vida, etcétera. Todas esas porque la sintiencia se ha vuelto como el componente, ¿no? El día que yo pueda sentirme convencido de que todas las personas que argumentan que los derechos tienen que ser para todos los animales, me tienen que decir cuál es la justificación ética para que sean todos los animales, no nada más con la sintiencia, sino cuáles van a ser todas las categorías. Sintiencia, bueno, capacidades mentales, pues sí, pero no todos los animales tienen capacidades mentales. Pues ¿cuáles van a ser otros? A lo mejor me van a decir, basta con que tenga vida. Ah, bueno, pues convénceme que ese va a ser tu apellido. Entonces, a lo mejor el estatus en el que van a actuar va a ser sujeto de una vida. Si es de una vida, bueno, pues entonces, pues a lo mejor no deberíamos de enfrascarnos tanto con sintiencia y entonces más bien nada más con que seas vivo. Pero entonces eso nos lleva al problema de que una planta está viva, la naturaleza está viva, la tierra está viva, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por eso se hacen las clasificaciones. ¿Son absurdas? Sí, sí, Daniel. Son subjetivas, sí, pero son inevitables. A nosotros nos dividieron en dos, los que actúan en el derecho individualmente y los que actúan en el derecho colectivamente, pero somos seres humanos. Entonces yo no soy la Coca-Cola y la Coca-Cola no es mía, pero actuamos en el derecho y nos tuvimos que nombrar de manera diferente para identificarnos, la persona física y la persona moral, igual como el sujeto. El sujeto sui generis, el sujeto colectivo y el sujeto sintiente en esa categoría de abajo, ¿no? En esa categoría de abajo. Entonces, bueno, sería bueno tener una contrarréplica de lo que estoy diciendo, pero si no tenemos mucho tiempo. Em, no sé si ya respondí también parte de tu segunda pregunta. Em, no sé, posiblemente ya, no sé si medio la contesté. Espero que sí, Daniel. Me parece que sí, pero como bien dice César, esta discusión da para mucho y a mí me alegra mucho porque siempre el objetivo del seminario, y tú lo sabes, es este, o sea, plantear estas teorías, estas construcciones nuevas, porque todos estamos proponiendo cosas nuevas y diferentes, a veces contrapuestas, a veces concurrentes. Pero escuchar los comentarios de otras personas que están también en el área es muy bueno y escuchar las réplicas y contrarréplicas. Quisiéramos tener mucho más tiempo, pero luego me jala las orejas nuestro community manager si nos excedemos del tiempo porque dice que quedan muy pesados los videos y no sé qué cosas técnicas pasan. Entonces, la verdad es que yo te agradezco un montón, César. Yo me quedo siempre con grandes inquietudes académicas, y jurídicas cuando te escucho. Em, Simplemente para cerrar, creo que tú utilizabas una palabra intermedio cuando hablas de cuasi persona, cuasi tal. Y me parece que la idea del tertium genus, que lo platicamos, si quieres, nos tomamos algo en México, comemos algo ahora en diciembre y lo platicamos. La idea del tertium genus no es generar como una tercera categoría intermedia. Y me parece que ahí es donde a lo mejor no estamos hablando el mismo lenguaje jurídico y filosófico tú y yo, sino romper el binarismo persona-cosa, ¿no? Como una categoría diferente, jurídica, política y filosófica, ¿no? Porque no podemos construir estas nuevas categorías desde el derecho si no las pensamos como categorías políticas y filosóficas. Pero siempre es súper rico escucharte y ver todos los comentarios que en nuestro chat tenemos. Te voy a hacer llegar todos los comentarios. Muchas felicitaciones. Nos has Sí, dejado a todos muy, muy contentos. Yo agradecerte, agradecerles a todos por hacer posible este seminario y pues hacer el anuncio la siguiente semana. Estará Marcia Condoy Truyenque de Perú. Y así nos veremos en nuestra siguiente sesión a la misma hora, la misma liga. Ya saben que nuestro colega Dimitri nos envía el recordatorio el viernes y nos estaremos viendo muy pronto.
Así que voy a dejar de grabar.